Hace algún tiempo contamos una experiencia de algo que habíamos visto en Haití. No fuimos los únicos. Otro blanco también estuvo allí y lo vio. Lo hemos rescatado del archivo del Espacio en Blanco porque mucha gente nos lo pedía. Y atentos, esta fue la experiencia que se vivió en uno de los países más tenebrosos de este planeta, Haití. Un diablo en la casa una vez. ¿Ah, sí? Piensan que bromeo. ¿Creen ustedes en Dios? Sí. Pues si creen en Dios tienen que creer en el diablo, son inseparables. Me deshice de aquel diablo, ¿y saben cómo? Pues yo le hablaba, claro, pero cuando se dirigía a mí no le escuchaba. Eso. Hace algunos años, nuestros compañeros lo vieron. Estuvieron cerca de él. Hablaron con él. Ocurrió casi sin esperarlo, de forma mágica, sin ser avisados. Lo cierto es que cara a cara, durante algunos minutos, se vieron frente a un diablo. Desde entonces, parte de nuestro equipo ha intentado buscar explicaciones a esta tremenda experiencia. Y han vuelto a ese país. Y cuando menos lo esperaban, ha surgido otra persona que también lo vio. Una especie de corroboración de que nuestros compañeros no estaban mintiendo. De que no era una alucinación. Se trata de Santiago García. Él también estuvo cara a cara con un diablo. Esta es su historia. Parte del equipo del Espacio en Blanco tuvo la oportunidad de ver un diablo. Y esto nos ha creado algunos problemas porque creíamos que habíamos sido los únicos que lo habíamos visto y necesitábamos saber que había otra persona que también había tenido esa experiencia. Nos vamos hasta Barcelona para hablar con Santiago García. Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Tú también has visto al diablo, Santiago? Sí, sí. Ese diablo que nosotros contábamos que habíamos visto. Exactamente. ¿Qué peso me quitas de encima? Porque supongo que te pasará como a ti, ¿no? Uno llega después de haber vivido esa experiencia a pensar que ha sido mentira. Pero bueno, hay pruebas de que al menos otro español lo ha visto en Haití, en Puerto Príncipe, ¿verdad? Desde luego, nada más de mentira no tiene nada. Vamos, yo se lo he contado exclusivamente a amigos íntimos o muy particulares y sí, son escépticos, claro, es normal. Pero yo lo que les he dicho es que vayan ellos, yo les pago el viaje, que vayan. Y lo vean, ninguno se atreve. Eso es lo que les digo yo, si queréis corroborarlo, vamos juntos y veis el diablo allí en Haití, pero poca gente se atreve. Dicen que estamos mintiendo, pero sin embargo no quieren corroborarlo. ¿Cómo fue la historia, Santiago? Cuéntame. Pues esto fue en las Navidades... Por culpa nuestra además también, ¿verdad? Sí, no, porque yo vi tu programa y llevaste a este... Tony Gerin Ternier se llama. Sí. Cosa que le llamábamos Tony, ¿no? Y hablé con él por teléfono de una serie de problemas que tenía y quedamos. Yo tenía que salir en Navidades de España, fui a Miami y de Miami ya pasé por allí a verle. ¿Fuiste solo a Haití? Sí, solo, completamente solo. ¿Le echaste muchas narices? No, nada más, al llegar al aeropuerto también un follón con toda la gente allí, te quiere coger las maletas y todo, pero bueno. Sí. Entonces finalmente apareció Tony, me llevó a su casa, que en su casa precisamente, en una de las habitaciones de su casa tenía allí bueno, decía que vivía con él allí un espíritu o algo de esto. Pero en fin, lo curioso es que me dijo que al día siguiente íbamos a ir con un primo suyo, que por cierto ya está muerto. Bueno, el caso es que quedamos, a mí me contó lo que tenía que hacer, que tuviera mucho cuidado, que no me acercara a él. ¿Al segundo día de estar en Puerto Príncipe? Sí, al día siguiente yo llegué a las 3 de la tarde a Puerto Príncipe, dimos una vuelta por todo Puerto Príncipe. Qué duro y qué difícil, ¿verdad? País. Muy duro y muy mal. Además, aquello hay baches que cabe un coche entero. Un camión entero. Había, por lo menos, ahora son más grandes. Ahora cabe un camión entero. Y una casa. Exactamente, policías por todos los sitios. Muy mal estaba aquello, fatal. Y al día siguiente, efectivamente, primero fuimos a otro sitio, allí enfrente de una gasolinera, a ver a otro brujo, ¿no? O como se llama, que también hizo... Pocorro.
hay allí muchos animales, era una especie de corral y había gallinas, tenía de todo. Entramos dentro y también hizo una especie de historia de estas pero eso es menos importante, lo más importante es lo del diablo, vamos. Lo del diablo que fue a las 2, me acuerdo perfectamente que fue a las 2. Llegamos en una tienda de abajo, compramos una botella de ron, ahí luego yo llevaba suelto, pero en moneda allí. Algunas grutas. Sí, exactamente, eran unos $10 o por ahí. Sí. Y llegamos dentro, me acuerdo que había una habitación y después otra. Perdona, Santiago, ¿tú le compraste una botella de ron? ¿Compraste algunas cosas más? Unas velas y el dinero este. Sí. Y no sé si perfume, ahora no me acuerdo. Sí. Sí, también algo de perfume. Entonces, esperamos un momento en una habitación, en una antesala, y después pasamos a esta sala, era una habitación pequeñita, sería 4 o 5 metros por otros 4 o 5, sí. Prácticamente cuadrada. Sí. Y había una especie de jaula de madera allí. Me dijo el Tony, tú mira, tal, di una vuelta por alrededor de la jaula, miré por ahí abajo. ¿Él te había dicho que allí en aquella casa ibas a ver al diablo? Sí, allí. Sí. Allí nos encontramos con su primo. Sí. Íbamos Tony, un chico que iba siempre con él, que le ayudaba, que vivía enfrente de su casa, un chico negro, jovencito. Sí. Y yo. Sí. Entonces di unas vueltas por allí, observé aquello y me dijo, tú pide que no venga con mal olor, que a veces vienen con muy mal olor. Y entonces ya nos sentamos en 4 sillas que estaban pegadas a la pared, enfrente de la jaula. Taparon con un trapo la jaula y se puso el primo del Tony allí a hablar. Había una ventana, me acuerdo, que pero estaba como tapada, por eso que había entraba el sol por unas rendijas que había y tal. Y tenía una especie de puñal grande a la derecha. Una especie de espada, ¿verdad? Espada grande. Sí, espera, Santiago, ¿tú habías bebido, no sé si tomas alcohol, habías bebido alcohol, alguna droga, alguna... Estaba yo para beber alcohol o drogas, lo que estaba es como no... Además, yo ni he tomado drogas nunca, ni... Bien, vale. No, eso es auténtico, eso no hay que... Bien. Y nos sentamos y se puso, como te he dicho, este chico, el primo del Tony, a decir una serie de cosas. Sí. Y de repente se empezó a mover la jaula esa y dijo, mira, ya está aquí, ya no sé qué, dijeron. Ya. Y levantaron hasta ese momento estaba toda tapada con trapos, ¿verdad? Con trapos, telas. Una especie de trapo encima. Sí. Levantaron la parte de delante, y estaba allí, había allí una figura. Levantaron el trapo y ¿qué viste dentro de esa caja de madera? Pues eso, una figura muy rara, medía, yo calculo que 1,20 por ahí, poco más de 1 metro. Sí. Muy poco. Estaba allí al fondo de la jaula, se acercó un poco aquí al principio. ¿Estaba al fondo de la jaula? Sí. Y por allí había también huesos y historias. La botella de ron y el dinero y eso había desaparecido por completo. ¿Tú se lo habías dado antes cuando...? Bueno, yo me puse la mano, que me dijeron no la metan muy dentro porque... Y de pronto me desapareció de la mano, ¿entiendes? Sí. Eso antes de que apareciera, o sea, después de aparecer el diablo, pero antes de que levantaran la tapa, o sea, la tela aquella. Sí. La cogió, pero allí no había ni botella, ni nada de nada, no sé dónde. Por esto digo que es no sé, no sé lo que haría con la botella. Y se puso a hablar en francés y en creol. En creol. ¿Cómo era físicamente aquella figura que tuviste, aquel diablo? La cabeza así muy rara, como de animal, de un animal, y el cuerpo muy viscoso, no tenía casi, el cuerpo era muy grande, los pies las piernas eran muy pequeñas. Sí. Eran muy pequeñas. Y la cabeza una especie de, no sé si de perro, de cabra, no sé. A mí me dijeron que no me acercara a él porque podía ser peligroso. Y entonces se me puso a contar mi vida, me dijo que me conocía. Sí. Que me conocía, me dijo muchas cosas de tu vida pasada. ¿Y acertó? Sí, acertó, pero en todo, te digo, prácticamente el 100%. Sí. Y del futuro, que también ha acertado prácticamente en todo. Sí. Y estuvimos hablando así como, media hora o por ahí. Media hora delante de él, viéndole. Tuviste más suerte que yo, ¿eh? Y venía para acá, se acercaba para acá, entonces daba unos golpes el primo de Glyn. de Tony así en la mesa con la espada,
y entonces se iba un poco para atrás, ¿entiendes? Como si tuviera miedo de la espada esta. Sí. De la espada esta. Habló con Tony y conmigo. Bueno, era con los que estaba hablando. Y prácticamente la mayor tiempo de la conversación en francés, que yo lo entendía perfectamente. O sea, a mí en castellano no me habló, pero en francés y en francés. Pues dijo muy pocas palabras en creol y yo me quedé alucinado porque era verdad todo lo que decía. Ya. Y a mí en Haití no me conocía nadie. Ya. Era la primera vez que iba. Santiago, ¿recuerdas cómo iba vestido? ¿Te llamó la atención la forma, la vestimenta que llevaba o iba en ese momento desnudo o con poca ropa? No, llevaba muy poca ropa, iba prácticamente desnudo. Sí. Porque tenía todo el cuerpo cubierto era como de escamas o pelos o algo de esto. Pero ropa llevaba poquísima ropa. Ya. Me habló el Tony, yo le pregunté a Guerín, y me dijo que ese diablo ya había estado otra vez allí, que no era la primera vez que venía. Sí. Que solamente iba allí a Haití, lo cual eso también me parecía a mí un poco raro, ¿no? Sí. Pero que ya había hablado otras veces con él. Ya. Y que era, por lo visto el padre del Tony había sido un cargo militar, ¿no? O algo. Sí. Y que era conocido de su padre también era un espíritu que también a veces se le aparecía, no sé qué, unas cosas, eso es muy largo de contar. Todo eso, pero yo me quedé, vamos, en ese momento yo es que no sé lo que tenía en esa media hora. Si tenías miedo, si estabas acongojado. Sé que se me pasó el tiempo muy rápido, desde luego, pero también tenía ganas de que se pasara rápido. Sí. Y por un lado muy rápido, muy no sé, pero que aquello era, todavía soy un poco escéptico, pero aquello no había ningún truco de ninguna clase, vamos, desde mi punto de vista. A veces, Santiago, es un alivio, cuando uno cuenta esas cosas que son tremendamente increíbles, encontrar otra persona que también lo ha visto. Por lo menos no estamos locos, no estamos mintiendo y los dos hemos visto casi más o menos lo mismo, ¿verdad? No, eso es así. Yo te digo, yo se lo he contado a gente, amigas mías, y poca gente, porque la mayoría no se lo puede contar. Ajá. Pero, vamos, yo os he dicho que se vengan conmigo y lo ven ellos también. Eso es, y allí no había ninguna trampa. Además era una casa vieja aquella, que no estaba nada preparado. El suelo era o sea, que no había ninguna trampilla por allí ni nada, que yo lo miré bien, aquello. ¿Tú tuviste la oportunidad, como contabas, de verlo eso sin la cortina? Durante media hora estar hablando. Sí, no, la cortina se estaba arriba. Arriba. Y después ya cuando acabamos, que el tío no se quería ir, y dijeron, bueno, ya hemos acabado, tal, y el primero entonces fue cuando, bueno, de vez en cuando también cuando lo estábamos viendo también se movía la jaula a veces. Sí. ¿Sabes? Como al principio a aparecer. Sí. Estaba todo aquello a moverse, a retumbar, y yo decía, madre mía, si iba a venir. Y daba unos golpes con la espada y ya se paraba. Y ya se paraba otra vez. Aquel diablo, lo que fuera, tenía miedo de la espada, ¿verdad? Joder, tenía un miedo horrible. Ajá. Y yo se lo pregunté al Tony que por qué era, y me dijo que era por eso, porque como los expulsó el Arcángel San Gabriel a Lucifer en aquel tiempo, que tenían miedo a la espada. Ya. Tenían miedo a la espada. Y luego luego ya bajaron la tela esta. Sí. Y se fue, la levantaron otra vez, que allí no había nadie ya. Ya. Pero que yo lo llevo pensando desde hace 4 años esto. Y eso te iba a preguntar, ¿qué piensas? ¿Qué vimos en aquella historia, en ese país increíble? Yo es que no quiero creer que aquello fue mentira, pero no, es que es imposible. Aquello, porque esto fue, me acuerdo que nos levantamos, fuimos a dar una vuelta, a desayunar, y después fuimos directamente allí. No bebimos nada, o sea, vamos, y fuimos directamente a ver la ceremonia esta. Ya. Esto vamos, fue lo que más me impactó a mí, aparte de otras que vi con él y todo esto. Ya. Te contó que había gente que pactaba con él y le entregaba sangre. Sí, exactamente, inclusive de gente que iba a pedirle, inclusive a pedir, pues inclusive dinero. Sí. Inclusive dinero. Y que se lo había dado, tenían que hacer unos pactos con el diablo, pero después ellos tenían que cumplir con una serie de pactos que hacían con el diablo. Y si no cumplían, pues era peligroso también. Ya. Mucha gente me había preguntado si en aquella ocasión pacté con el diablo, o tú no pactarías tampoco con él, supongo. No, a mí me dijo que si quería algo, sí. Me lo dijo el diablo. Sí. ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? Y le dije, no sé por sí. Después lo pensaba y dije, sí, pues le podía haber pedido algo. En aquel momento estaba tan... No se le ocurre a uno, ¿verdad? Que no, dije, no, tal y cual. Y dijo, bueno, sí, inclusive me dijo, que me dio una nota. Dice, si quieres algo, tráeme esto y esto y esto, que pidió. Me acuerdo perfectamente, me
lo iba apuntando Guerín en un papel. Sí. Pues perfumes, ron, dinero prácticamente nada, porque me comentó este Guerín que ellos no tienen el sentido del dinero. Claro, o sea, ¿qué va a hacer el diablo con el dinero? Cualquiera sale por ahí el diablo a comprar cosas. Seguramente la sobre gente... todo perfumes. Ajá. Perfumes y cosas de estas. Y dijo, si quieres algo, me traes todo esto y vienes mañana y yo te doy lo que tú quieras. Así, con estas palabras, no te creas que es mentira. Ya. Lo que pasa es que luego pasaron una serie de cosas y ya pues ni fui por allí y tuve que salir de allí. Cuatro años después, parte del equipo del Espacio en Blanco se desplazó de nuevo hasta Haití para intentar grabar esa experiencia con el diablo. Y fue curioso porque el primo de Guerín, que era quien tenía este diablo, había fallecido. Y hace un momento hemos hablado con Santiago y ahora entendemos por qué había fallecido. Cuéntanos un poco la historia, Santiago. Sí, bueno, él me dijo que En el 91, cuando tú estuviste, te dijo que... en diciembre que el que hacía esto era su primo, Sí. el que llamaba a este diablo. Y estando allí, me dijo que su primo tenía hecho un pacto inclusive con el diablo, sería para concesión de una serie de cosas o tal, y se iba a morir, además tenía que irse a África a morirse, no sé Sí. si tú se lo preguntaste. Me dijo, dentro de 2 años se muere, o sea que se moriría hace un año o por ahí, Sí. no sé exactamente. Y se tiene que ir a África a morirse por una serie de pactos que hacía con el diablo. Ujú. Eso es lo que me dijo de su primo. Ahora, tú cuando me ha dicho ahora que su primo se había muerto, digo, "Ah, pues si esto sí es verdad, por lo menos". Sí, había muerto, no pudimos localizar ese diablo, con lo cual tendremos que volver. ¿Te apuntas, Santiago? Yo sí, claro que me apunto, si yo lo que tengo ganas es de ir. Tenemos que volver a ver si aquello era... ¿Qué era? Por lo menos cierto era, evidentemente, a ver qué era. Si no, allá en aparte él tiene arriba en Eso que fuera, quería que me contaras rápidamente, porque yo eso no he tenido oportunidad de verlo. ¿Qué otra cosa te enseñó? fuera de Puerto Príncipe, pues te puedo decir que a unos, ya prácticamente en la frontera con Santo Domingo, ¿Sí? pues esto era, salimos con el coche y tardamos en llegar por todas las montañas aquellas, pues así como 2 horas, ¿eh? Ya. Llegamos allí a una especie de, yo creo que sería un pueblo, porque me dijo, vamos allí, tiene un nombre, pero eran todo barracas de madera, Sí. y las calles muy estrechitas y barracas a los 2 lados, y en una zona, pues entramos en una casa, yo me acuerdo, era de noche, yo me acuerdo que me dijo inclusive, nos llevamos ropa, yo me llevé la maleta. Mm. Llegamos allí, era un sitio muy grande, que había varias habitaciones con un patio en medio, como las casas de los pueblos estas que tienen un patio. Sí. Y enseguida salieron varias señoras, me cogieron la maleta, la guardaron allí en una habitación, porque pensábamos quedarnos a dormir allí. Mm. Y al cabo de 1 hora o 2 horas empezó a entrar gente, había una especie de tribuna allí donde iban a ver la ceremonia. Sí. El único blanco allí era yo. Eso, supongo, me comentabas que estabas bastante... Sí, no, estaba acojonado. Sí. El único blanco era yo y toda la gente me miraba. Y como habían Y- comentado a mí que a veces hacían sacrificios con Con blancos, ¿verdad? blanco, digo, a ver si me va a pasar a mí aquí algo. Y la forma que tienen de mirar. Y si me miraban de una manera... Y entonces ahí pintaron una serie de dibujos en el suelo. Los bebés. Se vistieron muchas chicas de blanco. Ujú. Y había por allí tendría una persona, tendría de edad pues unos 28 o 30 años. Mm. Y era un zombie auténtico. ¿Era un zombie? Hacía lo que le daba la gana, se metía por ahí en medio entre las mujeres estas, era el único que por ahí andaba y estaba como medio loco, como estaba por allí haciendo, ese sí me dio miedo a mí también, digo, esta vez qué va a hacer este hombre, y luego me dijo que era un zombie aquello. Un zombie que controlaba a Guelín, el Ungame ese que estuvimos viendo. Exactamente, le controlaba él Sí. y me contó inclusive cómo hacían a la gente zombie, todo esto, que eso también es muy largo de contar, como Ya. una especie de líquido y que sacan no sé, es Pol- muy largo. Polvo de los muertos y Sí, demás. exactamente. Ya. Lo que pasa es que me dijo que los tenían que coger antes de que Se murieran. se murieran, Ujú. prácticamente antes de que se murieran y que la iglesia y antes de que la iglesia les diera la extremunción. Ya. Y estaba por allí. Empezaron a dar vueltas por allí y en esa casa, ahí dentro, en otra habitación, me dijo, Tony, vamos para adentro, aquí hay una diabla y un diablo. ¿Y los viste? ¿Eh? ¿Los viste? Y había una cajita pequeña de muertos. Sí. Yo iba detrás de Tony y me dijo, no vengas nunca detrás de mí. Eso nunca me dejaba ir, porque dice que le daban mal, que hay que ir, que fuera siempre a su lado. Sí. Y efectivamente, allí nos pusimos, había un hueco y estaba aquello un poco oscuras y allí así que
También era... Ahí sí pasé miedo, no sé lo que pasó, pero aquello era muy fuerte. Aquello era muy fuerte. Ya. Pero allí tenía un... No nos lo cuentes, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Sí. Y luego estuviste en la cárcel, te metieron en la cárcel... Ah, sí, bueno, no, porque luego fuimos a Puerto Príncipe y Tony me llevó allá. Allí hay unos... Bailan esto todo a base de música esta de... La música del vudú con los tambores y demás. No, pero luego no, en lo que es en Puerto Príncipe, pues hay sitios para bailar como en los pueblos al aire libre. Sí. Y resulta que estaba todavía Raúl Cedrás. Sí. No estaba el Aristide. A punto de dar el golpe de estado estaban. Sí, y estaban buscando, decían a 3 blancos que eran partidarios de Aristide. Y que eran espías. Y que eran espías. Entonces sí, me cogieron, me tuvieron una montaña con una metralleta y me llevaron allá al palacio, a la orilla del Palacio Presidencial. Sí. Estaba allí la cárcel y me metieron allí con 4 o 5 negros hasta la mañana siguiente que apareció pues un coronel, que no se me olvidara su cara, y hablaba perfectamente castellano, y además me enteré que el Raúl Cedrás había hecho la carrera militar aquí en Toledo, en Madrid. Sí. O sea, en España. Uh-huh. Y me dijo que si yo era partidario de Aristide. Y dije, no, bueno, yo he venido aquí. ¿A qué ha venido usted? Pues nada, a ver a este amigo mío, a Tony. ¿Dónde vive? Pues ya le expliqué todo. No, pues aquí usted es espía, esto es un doble nombre y tal. Dijo, no, hombre, no, ya, de verdad que no. Y ya la mañana siguiente me soltaron y yo cogí y salí cagando leche para el aeropuerto y me fui a Miami otra vez. Saliste zumbando. Una musiquita y te despedimos, Santiago. Vale. Por lo menos queda el consuelo de que hay alguien más que lo ha visto esa historia extraña que vivimos en Haití. Santiago, gracias. Yo te emplazo, dentro de poco vamos a volver a Haití, te emplazo si quieres, para que vayamos juntos. Hay un montón de aventuras que tenemos que seguir viviendo allí. No vas a ser el único blanco que va a seguir, ahora vamos acompañados de varios blancos a seguir viviendo cosas apasionantes. ¿Te parece? De acuerdo. Gracias por habernos contado la historia, sobre todo por haber certificado que, bueno, que no estábamos mintiendo, y volveremos. Vale, Miguel. Un abrazo fuerte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.